Hola a todos, bienvenidos a esta clase, bueno, ya la clase 24 del Nuevo Testamento que estamos estudiando. Y bueno, esta clase vamos a dividirla en dos subcapítulos. El primer subcapítulo que vamos a escribir o que vamos a- a ver sobre las señales ante el fin. Es un capítulo bastante importante y que nos trae bastante reflexiones, nos trae bastante conocimiento para saber lo que viene antes de, o que lo que ya ha de venir, lo que ya está pasando antes de la llegada de nuestro Salvador. Bueno, vamos a ello, vamos a ir viendo cada uno de los versículos. Vamos, este primer subcapítulo, Jesús predice la destrucción del templo, bueno, que es el capítulo inicial. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. O sea, me imagino que él iba con los discípulos y los discípulos se maravillaban de las estructuras, lo que era el templo y su edificación, cómo estaba construido. Claro, cuando uno va, ejemplo, para cualquier catedral o va, ejemplo, a cualquier sitio donde independientemente que sea religioso o no, uno se sorprende de las estructuras y las grandes edificaciones que se han construido. Pero Jesús, a esa aclamación que le estaban para mostrarle la edificación, lo dijo o le respondió de esta manera. Respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense, él está consciente y sabe que eso se va a derribar. Y es como todo, ¿no? A veces ponemos mucho entusiasmo quizás o eh, mucho tiempo a la construcción de algo significativo en nuestra vida y nada queda, o sea, nada queda, solo queda es la obra que tú haces para Dios. Eso es lo que queda. Lo material, nada vale si no vale realmente la obra que tú hagas para Dios, la voluntad de Dios. Porque lo material realmente al final no va a quedar, como dice Jesús, que queda piedra sobre piedra y que no, y todo sea derribado, todo en la vida quedará, todo en la vida queda. Entonces no debemos enseñar, diría, estar muy apegado a lo material. O sea, lo material no debemos estar muy apegados, sino simplemente apegados fielmente a la palabra de Dios, que ese realmente es nuestro templo, nuestra construcción. Esa es nuestra guía en esta vida. Entonces es importante eso. Vamos a seguir. Ahora sí entramos al capítulo donde Jesús señala las señales ante el fin. En este capítulo, antes de entrarnos al capítulo, vamos a ver, diría, seis señales que debemos estar muy atentos a esas seis señales. También Él nos dice, en realidad, cuándo será el fin. En realidad Él nos dice cuándo será el fin. También Él nos dice cómo Él va a devenir. O sea, él señala en este capítulo muchas cosas importantes. Él señala primeramente sobre la venida de muchos falsos profetas. Ya vamos a leer un momento para hacer diría, una introducción. Habla sobre muchos falsos profetas que se levantarán, o señala muchos falsos profetas que se levantarán, pero también él habla cómo reconocer realmente su llegada en realidad, cómo reconocer su llegada. Es ahí donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, muy pendientes. Vamos a ver lo primero. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señalará ahora de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo:
Mira, que nadie os engañe. Aquí vamos a señalar esto, lo que es el 5. Porque vendrán muchos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día estamos viendo, hoy en día estamos viendo muchos falsos profetas, muchas personas que se levantan, personas que se levantan diciendo textualmente que son Cristo. Lo vemos en muchos países, algunos que son nombrados, otros no, pero muchas personas se están levantando. Pero diría que esos muchos falsos profetas no son muy fáciles de reconocer, son muy fáciles de reconocer, pero va a venir uno que hay que estar muy pendiente, que va a querer engañar, que se va a ser enviado por el enemigo, va a querer engañar hasta los elegidos, porque va a ser como, va a utilizar lo que hoy en día estamos viendo que está avanzando muy rápidamente, muy rápidamente. Y esto que está avanzando muy rápidamente es la tecnología. En la tecnología podemos ver inteligencia artificial, podemos ver personas como son, robots como son manejados, podemos ver 3 dimensiones, podemos ver muchas cosas, 3D, creo que. Entonces, ese tipo de cosas que estamos viendo van a ser utilizadas por el enemigo. No, ténganlo por muy, muy seguro que va a ser utilizado por el enemigo para engañarnos, para querer pensar o utilizarlo para hacerse pasar por nuestro Salvador. Entonces tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy pendientes estos días, este tiempo que estamos viviendo. No es fácil, no es fácil en ningún momento. Tenemos que alejarnos de muchas cosas y utilizar muchas cosas a favor de Dios para poder utilizar, por lo menos en las redes sociales, tenemos que esas redes sociales, alejarnos de las redes sociales no viendo cosas que no nos conviene y utilizando esas redes sociales para cosas que nos convienen, que es llevar la palabra. Fíjense esto que dice aquí. Y oíste de guerra, esta es otra señal. Esta es la primera señal que vemos aquí, vamos a colocarla aquí, la primera señal es la señal, la número 1, a colocarla aquí, número 1, es la señal de los falsos profetas, ¿no? Que van a decir que soy el Cristo. Ya está, esto está más pequeños falsos profetas que han dicho que son el Cristo. Sí, muchos, pero son, como le digo, son muy fáciles de reconocer. No se dejen engañar, no dejen engañarse por nada del mundo con esto. Cristo, nuestro Señor, no ha venido todavía, pero está a la puerta. No ha venido todavía, pero está a la puerta. Y oíste de guerras, rumores de guerras, vamos a colocarle, quiero señalar, este es el segundo. Vamos a señalarlo y ya lo leemos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os tumbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense, aquí él habla tanto, vamos a escuchar como hemos escuchado. Hoy en día estamos ya viendo una guerra en Europa, que es con Rusia y con este país que están confrontándose. También en otros países también se están confrontando, que no se ha hecho mucha publicidad, pero sí hay esos países que están confrontando uno entre otros. También amenazas con otros países potencialmente tanto con bombas nucleares, todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pensar en lo que Él siempre nos dice, en la palabra de Jesús. Él nos dice, no tumbéis, no tumbéis. O sea, no nos vamos a afligir, no nos vamos ni nos vamos a desesperar. Simplemente cuando estas cosas pasen, es que tienen que pasar, pero no es el fin, no es el fin. Entonces, esta es la segunda, que tenemos que estar muy, muy pendientes. Esta es nuestra segunda señal que Jesús nos dio. Ahora seguimos. Esto también, la tercera, es el versículo que viene. Vamos a colocarlo. Aquí lo tenemos.
Porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Sabemos muy bien que esto ya ha pasado, la peste, COVID, ¿no? El COVID que ha pasado, todo nos afectó, algo que nadie pensaba que iba a pasar, que esto en este siglo que hemos estado viviendo, nunca pensábamos que íbamos a vivir una peste como con la COVID, que afectó a muchas personas, muchísimas personas. Eh, Muchas se fueron sin Cristo. No le dio tiempo ni siquiera de recibir el mensaje de salvación. Tenemos que estar muy pendientes sobre eso. Tenemos que llevar el mensaje por donde lo tengamos que llevar a nuestros vecinos. Tengamos que ir a las calles, tengamos que ir al internet, tenemos que ir a todas partes que llegue el mensaje. Muchos hermanos se han convertido en la televisión, viendo un mensaje en la televisión y han aceptado a Jesucristo por su Salvador. Entonces, no podemos quedarnos callados, tenemos que llevar el mensaje para salvar a esas almas que están simplemente en la oscuridad. Entonces, fíjense, peste. Ya la peste la hemos vivido y vendrán más pestes todavía. Hambre. ¿Cuánta hambruna no hay en el mundo? Hay mucha hambruna en África, en otros sitios que están pasando tanto en Latinoamérica como Europa. Están pasando muchas, en muchas situaciones donde el ser humano ya no puede conseguir para comer, donde el sueldo ya no le alcanza, donde tienen que estirarlo, o a veces no tienen nada que comer, a veces comen de la basura. Entonces tenemos que también tenemos que considerar si nosotros podemos ayudar a esas personas también. Tenemos que tener corazón de Dios, o sea, el corazón que tenemos que ayudar, tenemos que brindar la ayuda poco a poco, sí, poco a poco. Si la iglesia se reúne todos y poco a poco, de grano a grano, cada hermano, cada hermana, cada pastor, cada ministro, da un grano, que sé que hay ministerios que lo están haciendo para ayudar a la gente a necesitar, pero hay otras que no lo están haciendo. Entonces tenemos que incentivar nosotros como congregación de Cristo, incentivar también a ayudar a la gente pobre que no tiene para comer. Pero eso tiene que pasar también. No es algo que no va a pasar, no es algo que no vamos a poder remediar. Podemos ayudar, pero no vamos a poder remediar porque está escrito, ya está escrito. Y cada cosa, mala o buena, está escrita y tiene que pasar. Y sobre todo lo que dice Jesús. Terremotos, bueno, toda la Biblia, todo. Tanto lo que dice Jesús, como dice los profetas, como dice Dios, obviamente. Todo tiene que pasar porque la Biblia es clara. No hay mancha en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se cumple, se ha cumplido y se cumplirá. Y terremotos en diferentes lugares. Bueno, estos son los fenómenos naturales que hemos visto, increíblemente grandes. Entonces, en diferentes lugares, muchos países en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en muchos países se han visto este tipo de fenómenos bueno, naturales que pasan y están pasando. Entonces, esa es otra señal, ¿no? Aquí él simplemente dice, es como cuando dice, será principios de dolores. O sea, ese es como el inicio, el principio de todo. Va a empezar todo, está empezando todo. Pero tienen que reflexionar. Está empezando todo. Ya está empezando todo. Ya no hay vuelta atrás. Ya no es más tiempo, no, es ahora. Todo esto ha pasado. Todo esto está pasando. Entonces, es el inicio del principio de dolores. Vamos a seguir. Llevamos tres señales, que tienen que estar muy pendientes para saber, y ya esas tres señales se han cumplido, se están cumpliendo también. Ahora, esta es permiso, vamos a ver aquí, 8. Aquí me faltó una despensa, no sé qué ha pasado. Me he quedado, no voy a editar esto, voy a seguir y lo voy a tomar la Biblia, porque del 8 al 15
no está entonces, bueno, vamos a tomar la Biblia, no hay problema. Esto es en vivo y aunque es una grabación, no la voy a editar porque por este pequeño inconveniente dispensen, que aquí veo que no debería faltar el 9 y se salta el 15. Puede ser un problemita de... Entonces, bueno, vamos a empezar el 8, el 9, lo voy a leer. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de modo de todas la gente que por causa de mi nombre. O sea, voy a repetir. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Fíjense. Él habla en el capítulo 9 que seremos entregados. Ya ha pasado muchos países que son países que no quieren el cristianismo, están entregando a los cristianos, han matado a los cristianos, ¿no? El pueblo de Cristo lo han perseguido. Y de seguir y seremos aborrecidos, sí es cierto. Pueden colocar un ejemplo, colocar una palabra de Cristo, de Dios, de Cristo, dentro de las redes sociales y nos aborrecen. Piensan que somos seres, no sé, anormales o seres, nos llaman locos, nos llaman de todo. La verdad que me ha pasado y le va a pasar a todos. Por toda la gente, sí, bueno, la gente que obviamente no es temerosa a Dios y no lleva la palabra de Cristo, obviamente. Personas totalmente incrédulas. Y bueno, eso ha pasado y no tenemos que en ningún momento sentirnos mal, no tenemos siempre estar firme en la palabra de Cristo, siempre gozarnos en el gozo de Cristo y no sentirnos mal. Porque estamos llevando el mensaje y sabemos que el enemigo está dentro de esas personas que nos ofenden, que nos agreden, que nos aborrecen. No hay problema, no pasa ningún sentido, no se sientan mal. El Arias dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mucho cuidado también con esto. Aquí realmente no se refiere directamente a la iglesia, o sí, o sea, no se refiere o sí, puede ser, no lo deja claro porque dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Posiblemente no es la iglesia, pero sí también puede ser la iglesia. Y otros a otros se aborrecerán. Puede ser también. Si lo vemos en la parte que no sea de la iglesia, pues va a haber mucha gente que sean entregados y X. Pero si vemos ahora la parte que nos interesa de nosotros, entonces tenemos que estar muy pendientes, porque también dentro de la iglesia habrá muchas personas que, bueno, se convirtieron o no se convirtieron, simplemente están en la iglesia para eso, para atormentar y buscar que los hermanos que llevan la palabra o las hermanas que llevan la palabra no la hagan, ¿no? Porque en esos tiempos va a haber muchas cosas muy fuertes. Van a prohibir la palabra, que no llevemos la palabra, porque el no llevar la palabra para ellos es no llevar la luz, y el no llevar la luz para ellos es que la gente esté en la oscuridad, y la oscuridad es del enemigo. Entonces tenemos que estar muy pendientes sobre eso. En el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos, engañarán a muchos. Bueno, repito, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto también, y lo vuelvo a repetir, los falsos profetas, ¿no? Entonces, claro, hay que distinguir, no dice, ya sería falsos profetas, no habla que personas, como dijo en el capítulo 5, que vendrán por muchos a su nombre. También veremos falsos profetas, que toman profecías que nunca se cumplen, que hacen cosas, que dicen cosas por fama, por dinero o por lo que sea, y nunca se cumplen. Entonces, mucho cuidado también. Hay que ver si esas profecías, hay que ponerle oración, a ver si esas profecías vienen de Dios o no. En la 12 dice algo muy interesante y bastante fuerte, ¿no? Dice, y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, eso lo vemos, sí, cierto. Muchas parejas, muchas cosas malas, muchos movimientos en contra de la familia, en contra de la voluntad de Dios. Entonces el amor en realidad se va enfriando y se enfriará. Personas que ya no tienen ninguna compasión con otra persona, personas que realmente le da igual el dolor de las otras personas, juegan con sentimientos, no le importa destruir familias, no le importa destruir personas, no le importa nada. Entonces el amor se enfriará, cierto, muy bien, es cierto, y ya está pasando mucho. En el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la parte más importante. Él nos da la esperanza. La esperanza de decir que la esperanza de decir que si perseveramos en Cristo, venceremos. Venceremos. Lo dice en el capítulo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que perseverar constantemente. Muchos ataques, ya vemos, ¿no? Muchas señales. Tenemos la 13, que fue la 7. Tenemos en la 9, cuando vemos tribulaciones, cuando vemos que ya lo vimos, que estamos viendo muchos ataques contra nosotros. También vemos en el 12. En el 10 vemos muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros. Bueno, cuando esto no lo hemos visto todavía, pero puede ser en otros países que se haga este tipo de cosas o esté pasando y no lo estén publicando públicamente. Bueno, él vuelve a repetir en el 11 muchos falsos, bueno, no vuelve a repetir, él dice muchos falsos profetas. Bien, corrijo, no muchos falsos profetas. Mientras que en el 5 habla sobre que vienen en su nombre. Entonces, este puede ser otra señal. Ya sería la cuarta. Y el multiplicador, la quinta multiplicador, sí, básicamente 6. Vuelvo, repito, la 9, 4, la 10, 5, la 11, 6, 7 señales. Y bueno, nos da la esperanza de que en el 13, de que si perseveramos, podemos ser salvos. ¿Okay? 14. En el 14, ya coloco la plantilla, porque faltó esta 14, y se ha predicado este evangelio. Fíjense en lo 14, importante. Él dice en el 14, en el versículo 14, sobre cuándo en realidad va a ser el fin del mundo, cuándo va a ser el fin de la sociedad, ¿no? ¿Cuándo va a ser el fin de? Vamos a leerlo para ver, no vaya a equivocarme en alguna palabra. Y se le ha predicado este evangelio del reino de todo el mundo, en todo el mundo, para testimoniar a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense lo siguiente. Él nos está diciendo aquí exactamente la fecha, y todo va a sorprenderse, porque ustedes dirán, ¿cómo va a decir la fecha? Él no está colocando un año, él no está colocando una hora. Sí, cierto, no lo está colocando. Pero está colocando algo y está dando un tiempo exacto. Ejemplo, vamos a ver. Supóngase que yo voy a tomar un vaso de agua. Yo digo, bueno, yo voy a salir para la calle, voy al supermercado, voy a cualquier parte, o voy al culto. Pero antes de irme, voy a tomarme un vaso de agua. Al tomarme el vaso de agua, me tomo el vaso de agua y me voy y salgo de mi casa. Eso es un tiempo que tú estás haciendo, no estás colocando horas, no estás colocando minutos, no estás colocando nada, estás colocando simplemente una hora, un tiempo que vas a hacer entre tomarte el vaso de agua y salir de la casa. Así mismo él lo está diciendo. Él está diciendo, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo, vuelvo repito, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimoniar a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hasta que la última persona en todo el mundo no haya escuchado, así haya rechazado el mensaje del reino de la salvación, hasta que no, porque no hay excusa, no puede haber una excusa. No puede haber una persona que diga, no, es que yo no escuché el mensaje. No, si lo escuchaste,
Cuando pasó el pastor, cuando pasó el evangelista, cuando pasó el siervo, o cuando le tocaste la computadora y escuchaste este mensaje y no te importó, pasaste de largo el mensaje de salvación. Entonces, ese es el mensaje. Hasta que cada persona no escuche el mensaje, para que no haya ninguna, cuando venga el juicio, no se diga a alguna persona que no lo escuchó o que no se le dio la oportunidad. En realidad, sí se le va a dar la oportunidad a todos de ser salvos. Ok, ahora sí vamos al 15, que lo tengo aquí. Por lo tanto, cuando veis en lugares santos la abominación desolado, por lo tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan al monte, el que estén en azoteas no descienda para tomar en tu casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orar, pues vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Fíjense, varias cosas interesantes en esto. Claro, él dice, en estos capítulos, del 15 al 20, él nos habla sobre que el día que ha de venir, debemos que estar muy pendientes, ¿no? Y orando, ¿no? Para que Dios ese día no nos tome o no tome en tiempo muy difícil para las personas en la protección, más que la huida, la protección. Pero también toma algo y vemos que dice al final, ni en día de reposo. Fíjense, el día de reposo, él siempre lo nombra, él nombra el día de reposo. El nombre de reposo que no debemos hacer ningún tipo de actividad y él lo nombra en esta oportunidad. Ok, seguimos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa del escogido, aquellos días serán, hablar de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque habrá gran tribulación puede ser un terremoto, un meteorito, muchas cosas pueden pasar. Habrá muchas tribulaciones. Entonces, si algunos os dijera, mira, aquí está el Cristo, vuelve a nombrar el engaño que pueden tener muchas personas. O mira, allí está, no le creéis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Fíjense, dos, falsos Cristos y falsos profetas. Y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaréis, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces tenemos que tener muy pendiente. Hay muchas señales, como le dije al principio, que el enemigo va a querer utilizar, mucho material para utilizar hoy en día. Muchas cosas para utilizar. Hay señales que están colocando a nivel mundial y cada día se van avanzando esa tecnología. ¿Para qué? Para algo que se está tramando en contra, para el engaño de decir que vino Cristo y ellos lo pueden fabricar. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Ya os he dicho antes, dice él. Así que si os dijere, mira, está en el... fíjense, está esto que viene ahora. Así que os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en el aposento, no lo creéis. El 27, él nos dice exactamente cómo él ha de venir y cómo podemos no dejarnos engañar. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, lo va a ver todo el mundo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago. ¿Qué es un relámpago? Eso va a ser en el segundo, él va a venir. En un relámpago. Va a venir como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así también será la venida del hombre, Hijo del Hombre. Entonces, no se deje engañar,
que así es que va a venir. No dejen engañarse por personas que yo soy Cristo, que no, no, por imágenes, no, no. Va a venir así. Entonces, muy pendiente en el cielo, que va a venir un relámpago exactamente como relámpago, no como un relámpago. No piense que va a ser un relámpago, no, como el relámpago. O sea, quiere decir, va a ser un estruendo muy grande, porque el relámpago es un estruendo muy grande. También va a ser en microsegundos, él va a estar aquí, ¿no? Y ahí sí, ese es Cristo, nuestro Salvador. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, y fíjense cómo cierra esto, cómo cierra este versículo, que es importante este subcapítulo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Fíjense, aquí hay que analizar este último versículo muy determinadamente. Eh, en esos tiempos, mucha gente se enfriará, el amor se enfriará, mucha gente dejará de buscar a Dios, mucha gente incrédula se dejará engañar, y va a haber cuerpos vivos, pero por dentro van a estar muertos. Muertos, porque si no estamos con Cristo, estamos muertos por dentro. Al estar muertos por dentro, como lo dice él, muchos cuerpos muertos y se juntarán. ¿Quién son los águilas? Juntarán. ¿Cómo? ¿Por qué se identifica? Se juntarán muchos demonios dentro de esos cuerpos a hacer maldades, a destruir, a aborrecer y a cumplir con lo que el enemigo quiera que haga. Entonces eh, tenemos que ver realmente que eso va a pasar también. Y como eso va a pasar, tenemos que protegernos en, en Dios y sobre todo en la palabra de Cristo, que sabemos que va a llegar esos momentos, y bueno, tenemos que luchar y ser, como dice la palabra, esforzarnos y ser valientes para no ni caer en tentación y no dejarnos engañar. Así que muy edificadora este subcapítulo, el capítulo 24. La verdad que es muy edificadora y con mucha sabiduría en esto que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Bueno, vamos a dejarlo en el punto donde lo tenemos. Chao, chao, hasta luego a todos.